Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy tenemos un nuevo capítulo en nuestro video podcast de Satori. Y ahora, como es junio, en donde se estrena una película que está siendo como muy esperada para muchas personas, en especial yo creo que la mayoría de los que trabajamos en el tema de emociones, es algo que hemos trabajado muchísimo y ha sido una película que se llama Intensamente. Y a propósito de ella, quisimos hablar sobre las emociones. ¿Para qué sirven las emociones? Es el nombre de nuestro video podcast de hoy. Y con nosotros en este capítulo está Diego Ruiz y su compañera Elena González. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, con calorcito, pero esperando que ya empiecen las lluvias y que baje el calor, pero muy contento de estar aquí nuevamente con todos, con todas, y justamente aprovechando este hype de esta película que yo sí, al menos en el círculo cercano, he visto mucha expectativa por Intensamente dos, y justo por eso quisimos hablar de las emociones, porque así como llama mucho la atención, me parece que también luego de repente, no sé si te ha pasado, pero hay personas que se acercan contigo a preguntarte cosas de la película, ¿no? Cosas que les llaman la atención en la película, justo sobre el tema de las emociones, y por eso es que hoy quisimos hablar de eso. Vamos a tratar de responder algunas de estas preguntas que luego nos hacen. Ya decías tú, por ejemplo, si es que las emociones sirven para algo, ¿no? ¿Qué tipos de emociones hay? Porque luego, por ejemplo, pareciera que hay emociones buenas y hay emociones malas, ahorita vamos a hablar de eso, y es algo que tiene mucha importancia. Fíjate, a propósito de lo que se ve en la película, hay una frase de Van Gogh que a mí me gusta mucho, que dice: no olvidemos que las pequeñas emociones son los capitales de nuestra vida y les hacemos caso sin darnos cuenta. Que es un poco lo que se ve en la película, ¿no? Como estos personajes que representan las emociones de Riley, la protagonista, pues le van diciendo qué hacer, y justo esta metáfora nos muestra la importancia que tienen las emociones en nuestra vida, ¿no? Sí, y de hecho, fíjate que creo que ya tiene 10 años, ¿no? Estoy dudando un poco el tiempo, si son 10 años u 8, pero ya tiene al menos una cantidad considerable de tiempo entre esta versión 2, bueno, el nuevo capítulo, pues, y en la primera versión, que fue para muchas personas un boom. Colocó en la mesa el tema de las emociones básicas, pero a 10 años, suponiendo que son 10 años, yo todavía sigo utilizando esta película como un recurso en algunos momentos para mis pacientes. Sí. Y una de las cosas que me di cuenta ahora, hace unos días que trabajé con una de mis consultantes respecto al tema de las emociones, es que ella, cuando me estaba escribiendo, nos dimos cuenta que en efecto las emociones, por ejemplo, en el caso de la alegría, también se enojó. La tristeza también mostraba algunos otros matices, ¿no? Y entonces, esta película, a pesar de que tiene tanto tiempo, la podemos seguir descubriendo y redescubriendo, porque justo así son las emociones. Claro. No son estáticas, ¿no? No, y son sumamente importantes. De hecho, fíjate, ahorita que mencionas eso, el lunes yo empecé con un paciente nuevo, y justamente algo que hicimos fue comentar el tema de la película, ¿no? Que nos ayuda a explicar como muy gráficamente algo que Sí. Es abstracto, ¿no? O pareciera muy abstracto. O incluso yo mañana voy a dar un curso en una preparatoria, y hay un fragmentito de la película que justamente voy a utilizar para ilustrar una parte de acompañamiento, ¿no? Pero bueno, esto nos lleva a preguntarnos algo que es muy importante. Y no me acuerdo qué autor o en qué texto venía, que dice: todos sabemos qué son las emociones hasta que tenemos que definirlas, ¿no? Y algo que tú dices, a pesar de los años, sí me ha puesto a reflexionar cuántos años tenía la película, pues hay como mucha investigación detrás de la película, ¿no? Es una película bien documentada, digamos, que tuvo varios asesores especialistas, y que nos sigue ayudando para explicar algunas cosas. Y esto de qué son las emociones, pues la película lo muestra justamente algo parecido a lo que decía Van Gogh, como algo que de alguna forma va dirigiendo nuestras acciones. Incluso hay personajes como Antonio Damasio que cuestionan el hecho de que seamos tan racionales como pensamos. Y lo que dice es que en vez de Homo sapiens sapiens, somos homo emocionales.
y que muchas de las cosas que hacemos, más que con una cuestión como muy reflexionada, son producto de nuestras emociones, ¿no? Así es. De hecho, muchísimas funciones psíquicas están desde el criterio de las emociones, como de ellas la memoria, por ejemplo, la memoria a largo plazo. En Es algo realidad, que se ve en la película, ¿te acuerdas? así es, se ven los procesos, también nos ayuda muchísimo en la película a ver muchas funciones psíquicas en realidad, ¿no? La verdad es una película que si no la han visto, vayan a verla después de este capítulo, por supuesto. Y si ya la vieron, que nuevamente. Sí, porque esta semana justamente se estrena Intensamente 2, así que hay que refrescar quién era quién en la película. Y bueno, dentro de ellas, las funciones psíquicas, también como la atención, justo tiene que ver con mucho de lo que nos mueve, lo que nos atrae. Y mucho de esto que nos mueve y nos atrae tiene que ver con lo emocionalmente activos que nos encontramos, ¿no? Y bueno, vamos a oscilar, como siempre, entre la parte teórica, la parte práctica. Y ustedes ya se han dado cuenta que Diego es el que trae los temas más académicos, y yo soy un poco más práctica en algunos temas más de la cotidianidad, así que así vamos a estar. Así que me toca lanzar la primera pregunta. Cuéntame, de todo lo que hay dentro de emociones, porque hay mucho, ¿sabes? Ya hay mucho. Claro, muchas de las investigaciones en temas, por ejemplo, de neurociencias, ya están orientadas al mundo de las emociones. Sí, muchísimo. Mira, yo recuerdo, antes de lanzarte la pregunta, yo recuerdo que en el 2012, cuando ya hace un ratito, cuando yo salgo de la universidad y entro a un programa nacional de SEMS a nivel nacional, ¿no? Un programa que se llama Constrúyete, y para el 2014 el programa Constrúyete se reactualiza y empieza a hablar de habilidades socioemocionales. Y en ese tiempo era increíble cómo muchos de las y los profesores les era imposible incorporar las habilidades socioemocionales en el mundo académico. Tenía muchísimas y muchísimos profesores, bueno, muchísimos es un decir, pues, algunos profesores que decían, a mí me importa que entiendan química, no que entiendan cuáles son las funciones de sus emociones. Pero había quienes le dijeron, bueno, pero es que si te importa si viene comido o no, también necesita importarnos. Y era un debate. En este momento no estoy tan segura si ese debate ya esté ahí estacionado. Abrimos con una nueva pregunta de para qué sirven las emociones, pero yo creo que esta pregunta ya quedó un poco respondida desde hace muchos años con diferentes aspectos. Aún así, tenemos la generación, la que no es la generación Touch, ¿no? Generaciones más millennials y anteriores a ellas, todavía no entendemos este término. A ver, Diego, cuéntame, de todo lo que tú has estudiado, ¿cuáles son algunos de los modelos que más te gusta abordar, más te gusta platicar? ¿Qué hay? Depende un poco como el contexto en el que lo vayamos aplicando, ¿no? Justamente en el ámbito educativo hay varios modelos de las emociones muy interesantes. Uno de ellos y en un podcast pasado hablábamos de Rafael Vizquerra y sus colaboradores. Ellos tienen un modelo de competencias socioemocionales que esto explicado, digo, más como en lo cotidiano, pues es lo que entendemos como inteligencia emocional, ¿no? Y este modelo lo que busca es volver alumnos o a las personas emocionalmente inteligentes. Y una persona emocionalmente inteligente es una persona que va a lograr ciertas cosas con sus emociones. El primero de ellos es, y al final vamos a dar unas recomendaciones prácticas, es cómo lograr identificar con cierto nivel de precisión, de objetividad, qué es lo que yo estoy sintiendo en un momento determinado. Es decir, poder ponerle nombre a la emoción que experimento en tal o cual situación. ¿De acuerdo? Y ese es el primer paso de este modelo. Después viene esta capacidad justo para regular las emociones. ¿Sí? Para decir, por ejemplo, si yo me siento muy enojado, ya le puse nombre, me digo estoy enojado, ¿cómo le hago para disminuir ese enojo? Y, por ejemplo, no agarrarme a golpes o no mentarle su madre a alguien, etcétera, y, digamos, tener una respuesta más adaptativa. Después promueve, ¿cómo le llaman autonomía emocional este modelo? Es cómo aprender a nosotros crear las emociones que nos van a servir para conseguir nuestros objetivos. Muchas de ellas derivadas de la alegría y del entusiasmo, etcétera.
Luego viene cómo gestionar las emociones en los demás, la competencia social. Y por último habla de cómo desarrollar justamente competencias para la vida y el bienestar. Ese es un modelo que se usa mucho en la educación. Hay otro modelo de la Universidad de Yale, que es el modelo Ruler, que al final les vamos a platicar una herramienta de ese. Y ya en temas, digamos, más cotidianos, que no es mi favorito, hay otros dos modelos, el de Peter Salovey y John Mayer, que son los padres de la inteligencia emocional. Y hay otro, tal vez el más como simplificado, digamos, es el de Daniel Goleman, y es el más famoso, ¿no? Sí. También nos habla de que una persona emocionalmente inteligente es una persona que puede justamente identificar sus emociones, es capaz de regular sus emociones cuando es necesario, tiene esta habilidad para, nuevamente, se repiten algunas de las competencias, ¿no? Para automotivarse, ¿no? Es alguien que desarrolla una buena empatía, que en estos términos la empatía sería como aprender a reconocer las emociones en los demás, ¿no? Y el último de los componentes que él menciona 5 es justamente las habilidades sociales. Es decir, cómo influir en las emociones de los demás a través del liderazgo, la persuasión, etc. Entonces, justamente, dependiendo del contexto, y por ejemplo, si es en un curso de capacitación al público en general, si es en el ámbito educativo, si es, por ejemplo, con un paciente, etc., pues va a variar un poquito los modelos. En la parte educativa uso estos dos primeros que te decía, el de Vizquerra, el pentagonal, y el ruler, por sus siglas en inglés, y ya digamos más en lo cotidiano, en los pacientes, etcétera, retomamos el de Goleman, o hay otra autora que se llama Susan Davidson, que ella habla de la agilidad emocional, está muy interesante, incluso me gusta mucho más que el de Goleman, que nos habla también como de transitar, digamos, de manera más adecuada por nuestras emociones. Porque esto me lleva a otro punto. Y nos falta aprendizaje sobre las emociones, y no solamente eso, sino que muchas de las cosas que sabemos de las emociones nos las han enseñado mal. Y hay una forma correcta de aprenderlas. De alguna forma sí. Lo que pasa, y esto nos lleva a otra pregunta muy interesante, que es ¿qué tipos de emociones hay? Porque entonces luego pareciera que hay emociones que son buenas y que hay que procurarlas, hay que mantenerlos ahí, o incluso como que para estar bien tendríamos que estar siempre ahí. En la película se ve mucho esto con el personaje de Alegría, que ella no quería que nadie tocara y entonces hay que estar siempre alegres, ¿no? Y eso también es como un mito de la salud mental. Y por otro lado, se cree, o se ha divulgado mucho, la idea de que hay emociones que pareciera que son malas y que hay que evitarlas, como el enojo, y lo que nos dicen que el que se enoja pierde, o que el que se enoja tiene dos trabajos, incluso con la tristeza, que tal vez es el personaje más incomprendido en la película, pero que al final creo que el mensaje muy bonito es que tratan de reivindicar la tristeza, ¿no? Que no la dejaban acercarse porque pareciera que está mal estar triste. Y incluso no nos enseñan a acompañar el dolor de los demás. ¿Y qué pasa cuando tú ves, por ejemplo, a tu hija o ves a un ser querido triste? ¿No? Que le decimos, ay, no estés triste, y tratamos como de interrumpir este proceso emocional cuando tiene una función, ¿no? Entonces es algo que tendríamos que aclarar y que me parece que la película hace de manera maravillosa, es que todas las emociones son importantes y que todas cumplen una función, y que no hay emociones que sean buenas ni emociones que sean malas, son funcionales. Lo malo es cuando estas emociones, digamos, se desbordan o nos controlan en vez de que nosotros podamos, digamos, disponer de ellas adecuadamente. Y entonces, ¿qué pasa, Elena, por ejemplo, cuando alguien no controla su enojo? Bueno, y socialmente, aunque ahorita estás colocando la emoción del enojo como una parte donde sería desadaptativo, quizá, ¿no? O sea, que no controla no controla su emoción de su enojo, o no identifica ni la percibe cómo la está viviendo, ¿no? Sí. Pero aún así tenemos mucho más permiso socialmente para el género masculino mostrar emoción de enojo que mostrar emoción de tristeza. Sí, como si fuera algo hasta que fortaleciera ciertas ideas de masculinidad, ¿no? Así es. Que incluso llega a justificar algunos actos lamentablemente violentos. Entonces ahí el problema no es que nos enojemos. Tenemos derecho a enojar, es una reacción normal. Incluso hay una parte en la película que yo uso mucho, por ejemplo, con mis alumnos, cuando Alegría está presentando a los personajes,
en la que dice, él es furia, que bueno, es el término que usan en la traducción, ¿no? Dice, a él le preocupa que las cosas sean justas. Entonces el enojo, que es una emoción que puede estar al servicio de la justicia y que nos ayuda a poner límites cuando es necesario y a defender nuestros derechos, si no, digamos, lo regulamos bien, que posteriormente hablaremos de eso en otro programa, pues se puede convertir en violencia, ¿no? O la tristeza, que también tiene una función muy bonita, pues se puede convertir en depresión si no hacemos algo adecuado con esta tristeza, ¿no? Fíjate que antes de avanzar a cómo van evolucionando, modificándose desde la base emocional, se ha dicho mucho cuáles son nuestras emociones, las básicas. Las básicas desde la parte de la evolución pues de la vida misma, ¿no? Porque compartimos estas emociones con mamíferos, con reptiles, con aves, y no estoy segura si con alguna otra especie más, pero nuestro cerebro más prehistórico, no, ¿cuál es el nombre? Lo que es que había un neurólogo de apellido Marín que él hizo una propuesta, la del cerebro triuno, que hablaba de tres estructuras: el cerebro reptiliano, el cerebro mamífero y la neocorteza. Fíjate que no me estoy yendo a esa, no, me estoy yendo a la parte como justamente el menos evolucionado de nuestra parte cerebral, la parte que nos viene acompañando. Sí, gracias. Esa parte es donde mucho más pues se identifican que están la mayoría de las emociones, sobre todo que empieza a poder sobrevivir con ellas, ¿no? Y hay algo muy importante que tenemos que reconocer, es que las emociones, sobre todo, ¿cuáles serían? Ya las hemos mencionado algunas, ¿no? Que son la alegría, el enojo, la sorpresa, la tristeza, la aversión y el miedo. Estas 6 emociones son básicas para sobrevivir y las presentamos tanto mamíferos superiores, ¿no? Tanto como reptiles u otros más, ¿no? Entonces, es cierto que según nuestra especie vamos a ir presentando algunas cosas, pero ¿qué es algo que tenemos que ir mucho también en esto? Que tiene sus funciones muy específicas como sustancias neuroquímicas que están en nuestro cuerpo y que activarán algunas otras necesidades para poder sobrevivir. Y por ejemplo, una de ellas también tiene que ver con cómo es que el miedo nos permite huir de predadores, ¿no? Claro. Como también incluso nos permite estancarnos como en un estado de shock, como si estuviéramos en piedra o muertos, ¿no? Reduciendo nuestra energía a un grado en que el depredador no nos alcance a identificar. Y eso es parte de algo que ha ido evolucionando. Pero ahora ¿qué tipo de predadores tengo, no? Pues claro, han ido evolucionando también. Y con ellos hemos ido dándole respuestas a otro tipo de conductas relacionadas con la emoción. Pero algo que no se nos tiene que olvidar es que las emociones sí o sí van a estar ahí como un medio de sobrevivencia, ¿no? Y que incluso la tristeza, por ejemplo, está vinculado también a esta sensación más reflexiva, más interiorizada respecto a la pérdida, porque la pérdida de algo que nos importa implica también la capacidad de sobrevivir en grupo, ¿no? Si yo no tengo esta capacidad de identificar la sensación de la tristeza por una pérdida de un grupo, es mucho más fácil que yo como ser individual, ¿no? Me pueda ser más fácil depredada, no, pueda ser más fácil víctima de depredadores, ¿no? Si no percibo esta necesidad de estar en grupo, ¿no? Entonces, es parte de algo que necesitamos a veces retomar, como la sensación de no es algo inventado, no es algo que ahora en el siglo XX, ¿no? Y continuando en el siglo XXI, los psicólogos, neurólogos u otras áreas más nos hemos estado inventando. No, realmente lo que ha pasado es que hemos puesto nombre a algunas otras reacciones emocionales, pero siempre han estado ahí, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, retomando un poco lo que decías, y a propósito del título de este programa, justamente, tal vez la principal función de las emociones, porque tienen muchas, ya mencionabas tú, por ejemplo, el hecho de la atención, memorizar, etcétera. Al final de cuentas, las emociones son mecanismos que nos ayudan a adaptarnos a los entornos, ¿no? Que sí son mecanismos un tanto antiguos, digamos, desarrollados en contextos como en los que había depredadores y tal vez tenía que defenderme a Will, y que en los contextos actuales pues, ya no están así, que por eso a veces parecieran desbordadas o exageradas algunas reacciones emocionales. Al final de cuentas, las emociones lo que buscan es ayudarnos a adaptarnos a los entornos, ¿no? Hablabas tú del miedo, por ejemplo, el miedo nos lleva a adoptar conductas de autoprotección, ¿sí? Nos lleva a adoptar conductas de autoprotección. Yo mencionaba algunas de las funciones, por ejemplo, del enojo, ¿no? De poner límites, etcétera. Y justamente hay uno de los asesores de la película, Daken Kenner, él dice que la tristeza, una de sus funciones es restablecer relaciones y crear vínculos más fuertes. Y en la película también se ve esto, ¿no? Cuando Alegría está viendo el recuerdo, cuando Rayleigh está triste, cómo llegan los papás y los compañeros a consolarla. Y ahí se ve cómo funciona bien esto, porque otra de las funciones de las emociones es informarle a los demás qué me puede estar pasando, ¿no? Y la tristeza, por ejemplo, le puedo informar a mis seres queridos o a las personas que les importo que algo está mal y que tal vez requiero ayuda. Ujú. Y bueno, son una de muchas de las funciones que tienen las emociones. Y justamente creo que esta película, por eso quisimos agarrar este contexto del estreno de la 2, reivindica mucho el mundo de las emociones, ¿no? Ujú. Y sobre todo le pone color, le pone sentido, ¿no? Que muchas veces tiene que ver con el aprendizaje significativo. Así es. Cuando nos lo platican y muchas veces no le agarramos como un sentido, pero cuando lo ves pintado de colores, con formas, tamaños Sí, claro. y voces, dices, ok, ¿no? Nos ayuda a comprender y hasta memorizarlo más. Justo este modelo de emociones básicas que tú decías, pues es el que se ve reflejado ahí, salvo la sorpresa que la omiten, pero pues ya por lo menos nos abre un panorama a los que tal vez no estábamos tan familiarizados, a que tenemos al menos estas emociones, ¿no? Y a poder decirle, digo, ponerle nombre más o menos a qué estoy sintiendo, que justo queremos compartirles, otra vez ya se nos fue el tiempo muy rápido, pero queremos compartirles, ahorita decías tú lo de los colores, una herramienta que se llama medidor emocional. Creo que se alcanza. Bueno, yo la sostengo y tú lo platicas. Justo el medidor emocional es una herramienta que nos va a ayudar a desarrollar esta habilidad de identificar qué es lo que yo siento en un momento determinado. Ujú. Y cuando, por ejemplo, hacemos un taller y le preguntamos a las personas, oye, a ver, ¿cómo te sientes en este momento? A veces nos es muy difícil ponerle nombre a lo que sentimos. Entonces, esta herramienta del medidor emocional, por medio de dos variables, nos ayuda a ponerle nombre al menos de color a qué es lo que siente. Entonces, la primera de ellas es la energía, que digamos es lo que vamos a ver en vertical. La energía puede ser alta o puede ser baja, y la parte horizontal o la línea de abajo sería la sensación, la cual puede ser agradable o puede ser desagradable. Entonces, si vemos esto en la parte roja, que la energía es alta y la sensación es desagradable, pues vamos a estar justo en este cuadrante rojo, que es el que se asocia al enojo. Por otro lado, si la energía es baja, pero la sensación es desagradable, yo voy a estar en azul. Si la energía es baja, pero es agradable, yo me voy al cuadrante verde, que sería el de la calma. Si hay, por otro lado, mucha energía, pero se siente agradable, se siente bien, digamos, yo voy a estar en amarillo. Entonces, esto nos, muchas veces, esto nos llevaría a decir, a ver, ¿tengo mucha energía o poca? Y ya es como una variable que nos puede ayudar, ¿no? Y la otra es, ¿cómo se siente? ¿Cómo me siento yo en este momento? A través de mi cuerpo, lo que estoy pensando, etc. Y esto ya me ayudaría, en un primer paso, a decir, me siento amarillo, porque tengo mucha energía y se siente bien. O me siento en verde, tal vez no tengo mucha energía, pero me siento tranquilo, me siento en calma, me siento en paz. Si tengo mucha energía, pero no se siente agradable, pues es porque probablemente esté muy enojado. Por el contrario, si me siento sin energía, sin ánimos, etcétera, pues voy a estar en el azul.
¿Y para qué nos sirve esta herramienta? Más allá de ponerle un nombre de color o poder darle un color, tú que decías, en un momento determinado, nos puede ayudar si lo practicamos constantemente a identificar patrones. Ujú. Yo lo he visto, por ejemplo, con mis alumnos que después de estar practicando con el medidor emocional, se acercan buscando ayuda, por ejemplo, psicológica, porque se dan cuenta, que es la función de esta habilidad, que la mayor parte del tiempo están tristes y no se habían dado cuenta hasta que hicieron el ejercicio. O en relaciones interpersonales, se dan cuenta que la mayor parte del tiempo estas relaciones interpersonales, en vez de hacerles sentir alegría o calma, les hacen sentir enojo. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de cómo nos vamos sintiendo de manera regular, podemos hacer dos cosas. Si es agradable o benéfico, repetir esas cosas o reforzarlas. O por el contrario, si me perjudican y me hacen sentir irritado o triste, pues tal vez puedo tomar la decisión de empezar a hacer cambios. Así es. Que dicho sea de paso, no me dejarás mentir, tú que tienes más experiencia en esto, muchos de los pacientes o de las personas que buscan ayuda psicológica acuden porque no saben qué hacer con lo que sienten. Ujú. De hecho, la mayoría de las veces acuden sin saber que eso es prácticamente lo que les lleva a estar ahí, ¿no? Casi siempre hay como un tema cuando preguntamos, ¿y qué te trae por acá? ¿En qué te puedo ayudar? Platican cosas, ¿no? Platican sucesos, eventos. Pero luego cuando les preguntas, bueno, y todo esto, la famosa frase, ¿no? ¿Qué te hace sentir? ¿Cómo te hace sentir todo esto, no? La verdad es que nos aterriza. O sea, es una frase que se ha vuelto como muy de cliché, De los psicólogos, ¿no? pero realmente es una frase que te aterriza porque te dice justamente eso. O sea, Nos ayuda a hacernos caso. ¿cómo interpreto esto donde estoy? ¿No? Ujú. Seguramente me siento incómodo o incómoda que me hace pedir ayuda. Y eso es es parte de la resiliencia también, Es correcto. ¿no? Pedir ayuda, saber pedir ayuda. Sí. Sí, justo por todo esto es que quisimos hablar con ustedes de estos temas y como hemos dicho, a lo mejor ventajosamente aprovechando la emoción que vea por la película es que queremos hablar de esto. Y el siguiente programa vamos a retomar el tema de las emociones, pero ya de una forma más práctica, porque vamos a hablar de si es cierto o no que se pueden controlar las emociones. Y si es así, ¿cómo le podríamos hacer? ¿No? Y vamos a dar algunas recomendaciones prácticas sobre cómo regular mis emociones cuando estas tal vez son muy fuertes y lo que me hacen sentir o pensar o querer hacer no me conviene en el contexto determinado. Ese sería nuestro siguiente programa. Así es. Y bueno, también tocaremos un poco sobre también los efectos colaterales de no hacernos caso, ¿no? Sobre nuestras emociones, que luego ya se ha hablado de algunas enfermedades crónicas, pero lo que sí podemos decir es que desgastamos demasiado al cuerpo cuando no nos hacemos caso. Es correcto. Hay una frase de Freud, me gustaría cerrar con esa, que dice que las emociones no expresadas no mueren, son enterradas vivas y salen después de peores formas. Así es. Así que tratemos de que eso no nos ocurra. Y bueno, pues les invitamos a que vean la película, la primera, la de Intensamente, que retomen y que vean todo esto que platiquemos. Si ya vieron después la versión 2, no la versión 2, Intensamente 2, quieren dejarnos opiniones, háganlo por favor. Y bueno, pues nos estamos viendo aquí en 15 días. ¿Sí? Y si tienen dudas con respecto al tema de las emociones, escríbanoslas y las vamos a retomar en el siguiente programa. Muchas gracias, un gusto nuevamente estar con ustedes. Síganos en nuestras redes sociales y compartan con las personas que crean que puedan beneficiarse de esta información. Así es. Y si necesitan ayuda o una orientación psicológica personalizada, no dudan en comunicarse a Satori y pues aquí trataremos de apoyarles. Muchas gracias. Gracias, Elena, y nos vemos. Hasta luego.